lo primero que tengo que decir es que yo no creo ni en el cambio climático ni en la emergencia climática. Es la evolución del clima, el cambio del clima que hemos tenido desde hace 5.700 millones de años que se ha formado la Tierra y que ha cambiado por diferentes elementos, sobre todo en el periodo de formación, en donde ha resultado que vivimos en un planeta con unas condiciones en donde precisamente se da la vida gracias a que estamos a una buena distancia del Sol, gracias a Júpiter, que cuando estábamos nosotros formándonos en nuestra elíptica que da toda la vuelta, pegó él mismo, colocándose lo que se llama el salto de Júpiter, y echó a Urano a Kuiper, al acantilado de Kuiper, y que ha permitido que tengamos una temperatura de 38 grados media a nivel global, que es la que da la vida. Y además, eso nos ha permitido que se haya creado el oxígeno, que ha facilitado la vida, y esa vida que nosotros ahora estamos viviendo. Por lo tanto, el clima se ha adaptado a la forma que ha ido este ser único hasta el momento en el universo, que es la Tierra, que es un ser viviente que va cambiando, porque el cambio climático no existe. Existe variación del clima y evolución del clima. Un ejemplo, en la edad de Jesucristo existía tanto CO2 como ahora. Es que Jesucristo iba con unos coches diésel, Ferraris o Porsches o de algo así que dejaban mucho diésel por el mundo. No, hubo una edad, en la Edad Media, en los siglos VII, VIII y IX, de calentamiento global, que es la pequeña edad cálida que existe en el mundo. No tiene ninguna razón de ser, porque no existe un cambio climático, existe una evolución del clima que en estos momentos no sabemos aún por dónde vamos a ir. Posiblemente iremos a una edad de hielo que se llama la de Heisenberg, que se producirá entre los años 2030 y 2040. Una edad de hielo como las otras, que nos afectará. Y he dicho anteriormente que en vez de calentarnos, se nos está enfriando. Ahora ya han reducido de 6 grados, que había algunos que íbamos a tener a final de año, lo han reducido a 1,5, a ver si hacemos. Posiblemente lo van a tener en el próximo IPCC de la ONU, lo van a tener que rebajar. La primera es la exógena. Sin el Sol, la Tierra no podría existir, porque es de donde viene todo el calor. Es esa temperatura que hace que nosotros podamos ser unos seres vivientes con un oxígeno y vivir. Y después la Tierra vive también del planeta. Influye mucho la Luna. La Luna influye en todo lo que son las mareas. Al influir en las mareas, influye en las corrientes. Influye Júpiter e influye algo que nunca hemos encontrado en ningún sitio. Todos los asteroides que nos protegen de la invasión de otras cosas y que únicamente se pueda salir del sistema solar a través del acantilado de Kuiper hacia afuera por un único sitio, que es por donde salió la Voyager 1 hacia el exterior. Esas son las exógenas, que son las que más influyen en todo nuestro ambiente, y gracias a eso nosotros hemos creado la atmósfera que nos protege, que es lo que en estos momentos permite la vida. La Tierra también tiene su influencia, son las endógenas. Estamos hablando de los terremotos, estamos hablando de los choques que hay entre las placas que se están moviendo. Éramos un único núcleo que se ha ido separando y que se va separando. La Tierra tiene un movimiento rotatorio, pero que va a través de un eje, que ese eje va variando con el tiempo. En estos momentos, en el año 2019 y 2018, se ha desplazado
hacia el oeste 5 grados. Eso también, evidentemente, influye en la atmósfera, influye en cómo los rayos del sol llegan a nuestro sistema e influye también, evidentemente, en las corrientes marinas, que son las que transportan el calor y el frío de un sitio a otro, los que mantienen los casquetes polares, tanto el del Ártico como el del Antártico. Y después están las andrógenas, que son las producidas por el ser humano. Y esas han existido desde siempre, desde el principio, desde que el hombre se asentó sobre la tierra y empezó a cultivar. Entonces, desde ese momento, el reflejo que hay de los rayos solares, que son los que calientan la atmósfera también, o que son expulsados hacia afuera de la atmósfera porque sobrecalentarían lo que es la atmósfera, esos también influyen. Ahora los tenemos en los volcanes, que lo estamos viendo con las toneladas de CO2 que están echando. No son modelos exactos, porque es imposible tener en cuenta todos los factores exógenos, endógenos y andrógenos, porque son muchísimos los que hay. ¿Y por qué razón? Porque los científicos, los verdaderos científicos, utilizan unos modelos que saben que no contienen todo y hacen perspectivas a largo plazo y ven que eso no se cumple. Los que están diciendo que se van a cumplir y que se vamos a llevar a los 6 grados, tienen unos modelos que se ha probado que si los utilizamos para ver lo que ha pasado en el siglo XX, no cumplen nada y no aciertan nada del siglo XX. O sea, son modelos que no cumplen con lo que tiene que cumplir un modelo, que es acertar el pasado, el presente y el futuro. Para poner un ejemplo, hasta ahora se creía que el pulmón del mundo era la Amazonía. Bueno, pues en estos momentos hay estudios en donde se dice que la Amazonía se autoalimenta y de oxígeno y CO2 ella misma, que no expande a todo el mundo. Pero además es que la Amazonía vive gracias al Sáhara. Una de las cosas más fabulosas de esta hermosa tierra que tenemos y que estamos viviendo y que tenemos que dejar a nuestros herederos, no es hacer caso a estos que están ganando dinero. Aquí estamos hablando de una cosa que da mucho dinero: el clima. La NASA ha notado en el año 2018 que las nubes habían bajado unos 10 metros, un 1%, lo cual quiere decir que la Tierra no se está calentando, la Tierra se está enfriando. Bueno, sería lo mismo que decir cómo los dinosaurios y sus flatulencias calentaron la Tierra y no la han calentado. Todo vegetariano, todo vegano, todo ser humano, las cebras, todo el que come algo verde, evidentemente tiene flatulencias de metano. Y el metano, evidentemente, es un gas de efecto invernadero. Pero ojo, el efecto invernadero es el que nos protege una parte con el agua y con el CO2, con el metano, que nos protege de los rayos solares, que no deja pasar los electrones malos. Los que más inciden en que las vacas son dañinas para la sociedad, lo mismo que el diésel, lo calculan en un 10%. Yo no creo que llegue a ese 10%. O sea, del efecto que pueden hacer las vacas. Lo que pasa es que quieren que no comamos carne, quieren hacernos vegetarianos, quieren hacernos veganos. Bueno, pues la carne, ¿qué pasaría entonces si las vacas desapareciesen? También tendríamos los prados. Lo mismo que el trigo, lo mismo que el maíz, lo mismo que las patatas, son reflejos que hay hacia arriba, que calientan la atmósfera de una forma. Si desaparecen y aparecen otros objetos, el calentamiento que tendremos será completamente diferente y tendremos variación del clima. Para Europa,
lo que está tomando y las medidas que están tomando, y lo estamos viendo en el IPCC, desde París en adelante, no sirven para nada, porque solo tenemos una atmósfera. Y si nosotros aquí controlamos el CO2, pero después viene y la atmósfera se está moviendo, poco podemos hacer en Europa porque irá para otros sitios. China se ha comprometido, pero porque China sabe que tiene que cambiar, porque la energía, no por el cambio climático, porque necesita energía, porque es un mundo en donde nosotros dependemos de la energía. Está construyendo 26 centrales nucleares de torio, que además solo dejan un 3% de isótopos radioactivos, con una vida máxima de radioactividad de unos 100 años, o sea, fácilmente conservables, y que sería lo ideal que iríamos todos. Pero es que Estados Unidos tampoco, la India tampoco, África, le hemos prometido ya en París que le íbamos a dar 20.000 millones de dólares cada país occidental para que ellos pudiesen entrar en el cambio climático que ellos llaman, o en el extremadamente climático, como ha dicho nuestro presidente, en la variación del clima. No se ha dado nada. Ahora mismo acabamos de ver que en Glasgow se está diciendo por los políticos que vamos a aumentar en España el 50% de lo que le íbamos a dar a ellos, y seguimos yo creo que sin darles nada. La vida nació en el mar por efecto del hidrógeno y del metano, entre otros, que tanto ahora estamos viendo. No, yo creo que Milankovitch es un hombre que, de entre los muchos que han estudiado las eras glaciares, es el que más ha dividido las eras glaciares, llegando hasta la última de Burr, que se ha producido hace 10.000 años, y que él cree que es la última, y no es cierto, porque las eras glaciares, cuando nos las explican, no nos las explican bien. Parece ser que todo el globo terráqueo está lleno de nieve. No es cierto. En las diferentes etapas de la glaciación, por los estudios realizados, vemos que son los casquetes polares que se extienden un poco más. Por ejemplo, la de Burr abarcó Siberia y toda Europa y parte del norte de América, en el Polo Norte. Pero de Asia, nada más que Siberia, el resto no llegó a la glaciación. Y de hecho hemos tenido otra glaciación, que es la que hubo en los siglos XVI y XVII y XVIII. Llegó hasta 1850, en el siglo XIX, en donde el río Ebro se heló durante 7 veces, que hubo icebergs en las islas de Mallorca, Menorca. O sea que estamos aún con edades de hielo aún repetidas veces. Y él lo atribuye muy bien, y estoy de acuerdo perfectamente con él, a que el Sol en ese momento deja de actuar. El Sol actúa cada 11 años o cada 200 años. Y entonces ahí tenemos esas influencias de esos rayos solares. Que nosotros nos defendemos, y lo sabemos, por Van Halen, que son las coronas de Van Halen, que en un momento determinado nos defienden. El apocalipsis no va a existir. Y hay ya gente de Greenpeace, gente de ONGs ecológicas, en donde existen libros donde dicen que el apocalipsis no existe. El fundador de Greenpeace, el único científico fundador de Greenpeace, ha abandonado Greenpeace porque sabe que no va a existir ningún apocalipsis. Acabo de decir que posiblemente vayamos a una edad de frío, una edad de hielo muy variante. ¿Y por qué razón lo digo? Porque en estos momentos el Sol, en el 2019 y 2020, no tenía ninguna mancha solar. Las manchas solares son las que dan los flujos y hacen que esto se pueda incrementar en un momento determinado. Hay que decir también otra cosa. Se ha incrementado el sistema verde
un 10%. El Sáhara ha disminuido un 5%. Entonces, no vamos a ningún apocalipsis. Esto es una falacia más del mundo globalista, de las oligarquías o élites que nos están gobernando y que nos están metiendo miedo. O sea que esto es miedo, 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 porque la pandemia se está acabando y entonces hay que meter otra cosa ahí que nos tenga miedo, sin hablar de para que seamos felices y estemos contentos y satisfechos los occidentales. ¿Qué es lo que estamos haciendo? El multiculturalismo, estamos viendo lo que está produciendo en Occidente. Estamos yendo por un camino en donde lo importante no es el clima es un leitmotiv para hacerlo, produce miedo en la gente, con lo cual va a otro sometimiento. Acabamos de pasar una pandemia en donde han comprobado que son capaces de dominar al 90% de la humanidad y decirles a su casa y solo salgan una hora y a la hora tiene que ser las 8 de la mañana o las 9 de la noche. Y eso, las oligarquías que estamos viendo, tanto en el foro de Davos como en el grupo de los 20, como en el IPCC, por eso van, primero ellos están dominados por las grandes élites mundiales, que son las que en este momento se están conduciendo y están destruyendo el mundo, están destruyendo la democracia, están destruyendo lo poco que nos queda de libertad. Y yo siempre digo, la libertad es lo más sagrado que tenemos después de Dios. Si quieres ver más contenidos de Alto y Claro TV, suscríbete a nuestro canal de YouTube.